Hola, buenos días, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, aquí os traigo otro de los casos horroríficos, espeluznantes de la crónica negra española, que bueno, mucha gente pues a lo mejor ya, no digo que no recuerde porque es imposible de olvidar, pero que bueno, que se tiene un poco olvidado, ¿no? Por casos un poco más recientes y demás, pero que a mí desde luego fue otro de los casos que me marcó profundamente en su momento y que creo que bueno, pues que también merece que lógicamente pues se haga de alguna forma un homenaje porque lo que le pasó a esta chica fue terrible. Y bueno, pues creo que ya os digo, que aunque posteriormente haya habido casos que a día de hoy están, digamos, más en el circo mediático, este caso haya quedado un poco en el olvido, pues para mí no es así, entonces pues os lo traigo aquí, que es el caso de Sandra Palo, básicamente, ¿no? Bueno, como siempre ya sabéis, me gusta empezar por el final y básicamente comentaros que en la madrugada del 17 de mayo de 2003, pues esta chica sufre, digamos, una brutal y asesinato, ya os digo, por un grupo de menores de edad, a excepción de uno de ellos, el Rafita, que tenía 18 años, y que en su momento, ya os digo, fue un caso que conmocionó a la sociedad española, ¿vale? Aunque a día de hoy haya quedado ahí un poco perdido en el olvido. Sandra Palo tenía tan solo 22 años de edad, era la mayor de 3 hermanos, vecina de la localidad madrileña de Getafe, y tenía una leve discapacidad intelectual porque había sufrido un accidente de tráfico. ¿Mm? Entonces, bueno, básicamente el 16 de mayo del 2003, pues como cualquier otra joven de su edad, salió a tomar algo con sus compañeros del taller ocupacional al que acudía y decidió regresar temprano a su casa, ya que su hermano menor de 9 años pues recibía la primera comunión al día siguiente, avisando por el teléfono móvil a sus padres que se encontraba en la plaza elíptica a punto de tomar el autobús. ¿Qué pasó? Bueno, pues que lamentablemente mientras se encontraba esperando este autobús junto a un amigo que también tenía discapacidad, porque como os comento, bueno, pues acudía a terapia ocupacional, lo que se conoce ahora como esto, ¿no? Bueno, pues un coche se aproxima, bajan 4 personas, todos ellos, ya os digo, en edades comprendidas entre los 14 y los 18 años, en fin. Además eran delincuentes habituales, tenían innumerables estancias en centros de menores y el mayor, como os comento, Rafita, que era el mayor de edad, de 18 años en aquel momento, pues se fija en ella y le dice a sus amigos que se quiere liar con esa. Por tanto, bueno, pues básicamente paran el vehículo, los obligan a subir amenazándolos con un cuchillo a ambos y toman dirección Getafe. A pocos metros, digamos que obligan al chico a bajarse del coche porque lo que les interesaba era continuar el trayecto solo con Sandra, que también intenta bajar, pero que es retenida por los ocupantes de los asientos traseros. Una vez hecho esto, pues se dirigen a un descampado en la carretera de Toledo, donde detienen su vehículo. 3 de los 4 ocupantes del coche deciden enviar repetidamente a la víctima fuera del vehículo, según ellos, para no mancharlo de semen. Cuando terminan, la víctima se incorpora con dificultades. La pobre pues trata de vestirse, caminar para alejarse del vehículo, pero sus agresores deciden que si la dejan con vida, pues bueno, que los puede identificar y que como ya tenían bastantes antecedentes policiales, pues no se lo podían permitir. En fin, muy fuerte. Bueno, pues aquí os traigo la imagen que la verdad es bastante pésima, pero es lo que hay, de los 4 perpetradores del delito. El primero de ellos, como sabéis, el único mayor de edad y el que se le ocurrió la feliz idea, pues es el Rafita, un personaje de mucho cuidado, del que hablaremos un poquito más. Eh, y bueno, básicamente deciden, pues ya os digo, acabar con su vida para que no los identifique. Y el principal acusado, apodado el Malaguita, pues sube al vehículo y lo arranca atropellando a la víctima hasta en 15 ocasiones. Vaya tela marinera. Mira que no hay formas que eligen estas formas tan brutales. Yo no sé de verdad esta gente qué es lo que tiene en la cabeza. O sea, bueno, básicamente lo que tienen en la cabeza es pura maldad. Es que son endemoniados, los muy cabro. En fin, en fin, en fin. Entonces, ya os digo, 15 ocasiones, nada más y nada menos.
Pobre chica, yo es que no sé. Tras estos sucesivos atropellos aún encima, la joven agonizante permanece todavía en el suelo con vida, que son cosas que ya os digo, se da esa circunstancia, macho, de que no, a pesar de atropellarla 15 veces, no la matan, así que deciden acercarse a una gasolinera con toda su frialdad y comprar 1 euro de gasolina, ya me diréis, con el que regresar al lugar, en donde aún permanece la víctima semi-inconsciente, rociarla y prenderle fuego para deshacerse de las pruebas. La joven fallece, lógicamente, a consecuencia de las graves quemaduras. De hecho, fue encontrada medio carbonizada la mañana siguiente por un camionero en La Cuneta, junto a una empresa de rótulos en el municipio madrileño de Leganés. El Citroën ZX verde oscuro que se utilizó durante el crimen nunca fue localizado porque, bueno, se piensa que lo quemaron y lo tiraron por un barranco. O sea que tontos tampoco eran, lamentablemente. Los autores del crimen fueron detenidos en junio de ese mismo año. Y bueno, básicamente según la autopsia, pues os podéis imaginar, ¿no? La víctima presentaba múltiples y graves lesiones, hemotoras bilateral, marcas de rodaduras neumáticas en la zona interior de los muslos, fractura de columna vertebral, carbonización de casi la totalidad de su cuerpo y para colmo una bolsa en la cabeza grapada al cuello con una grapadora que fue encontrada en unos metros adelante. O sea, yo... Bueno, pues aquí tenemos al energúmeno en aquel momento. Y bueno, básicamente los acusados son pues, los 4 implicados, que ya os digo, hasta ese momento acumulaban más de 700 denuncias por diversos delitos de falta, robos y vandalismo, hasta el momento de su detención en junio de 2003, y los acusados de la joven eran 4, 3 de ellos menores. El primero de todos, que era el único mayor de edad, Francisco Javier Astorga Luque, apodado el Malaguita, el que tenemos aquí, por haber nacido en dicha ciudad, con 18 años y 5 meses en el momento del crimen, que fue detenido el 12 de junio en el distrito de Puente de Vallecas, barrio de Madrid, un barrio que en su momento Tela Marinera, tras robar un vehículo y atropellar a un peatón. Fue condenado a 64 años de prisión por 3 delitos de vio y 1 de asesinato con los agravantes de alevosía y ensañamiento. Luego veremos lo que pasa, porque es una vergüenza lo de la justicia. Luego tenemos a Ramón Santiago Jiménez, Ramón y Juan Marzo Manzano, Ramoncín, ambos de 17 años, que fueron detenidos a finales de junio de ese mismo año en sus domicilios de la Cañada Real y Alcorcón. Fueron sentenciados a cumplir 17 años de internamiento, porque al ser menores no podían ser, enjuiciados como adultos, tenían que ir a un centro de menores y digamos que básicamente cumplieron condena desde octubre de 2003 hasta el año 2012. No obstante, ambos continuaron delinquiendo y el primero de hecho fue detenido por secuestro en el año 2024, es decir, el año pasado. Rafael García Fernández, el Rafita, miembro de la banda El Chupete, contaba con 14 años en el momento de su detención. Tenía antecedentes por haber disparado con una escopeta de perdigones a cuantos pasaban por una avenida de Villavicencio de Odón, llegando a herir a varios viandantes que requirieron de asistencia sanitaria. Menuda forma más, de divertirse. Por el caso del asesinato de Sandra, fue acusado de secuestro, vio y asesinato y puesto en libertad del centro de internamiento El Renasco de Carabanchel tras cumplir tan solo 4 años de condena. Ha continuado delinquiendo e ingresado en prisión por reincidencia múltiples veces. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Este que vemos en la imagen, ¿vale? Para que no haya confusiones, porque entre el Malaguita y el Rafita... que vemos en la imagen es el Rafita, que era el que tenía 14 años y formaba parte de la banda del Chupete, que es Tela Marinera, el chaval. Y luego tenemos al mayor de edad, ¿no? Al Malaguita, que es al que, os digo, el único mayor de edad en ese momento, y que fue condenado a 64 años de prisión. Bueno, luego veremos a ver si os puedo poner una foto solo del Malaguita. Pero bueno, ya os he puesto las 4 fotos básicamente de los implicados, ¿no? O sea que es lo que hay.
Tras la muerte de Sandra es verdad que bueno, su familia comienza una campaña de recogida de firmas para solicitar lógicamente un endurecimiento de las condenas de los menores, sobre todo con una reforma de la ley de menor en España. Llegaron a lograr 1 millón de firmas y desde entonces su madre, María del Mar Bermúdez, pues sabemos que ha concedido diversas entrevistas, ha protagonizado reportajes y noticias en la lucha por esta reforma del Código Penal hacia los menores en España. Por eso es un caso que no podemos olvidar, que tenemos que tener presente, porque la lucha de esa madre ha sido un ejemplo bueno, pues para esta sociedad sin ninguna duda. Así que no olvidemos a Sandra Palo, no olvidemos a Sandra Palo porque lo que os comento, lamentablemente a día de hoy estas cosas siguen sucediendo. Entonces no se puede olvidar, no se puede olvidar. Y bueno, la evolución del caso levantó un gran revuelo mediático y el planteamiento de las reformas para el endurecimiento de las penas de los menores delincuentes en España. Y ya os digo, se organizaron manifestaciones, recogidas de firmas y en la actualidad se encuentra en funcionamiento la Asociación Sandra Palo para la Defensa de las Libertades y en 2019 se inauguró un monumento en su memoria que lamentablemente fue vandalizado poco después derramando pintura sobre él. Esto también tiene mucha tela, ¿no? O sea, es que son cosas que no sé. Bueno, digamos que los asesinos y torturadores, porque también fueron torturadores, concretamente el malaguita, al ser el único mayor de edad de los 4 jóvenes que abusaron de ella, entró en prisión, ha solicitado el tercer grado, ha contraído matrimonio, que tiene, o sea, yo, son cosas que no me puedo explicar, pero vamos, supongo que será por el tipo de gente con la que se relaciona. Y según explica su abogada, pues su comportamiento es ejemplar. Ya os digo que por entonces contaba con 18 años, además recién cumplidos, y pasó la mayor parte de su pena en el centro penitenciario de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real, aunque fue trasladado a la prisión de Jaén hace aproximadamente un año. Actualmente se encuentra en segundo grado y ya disfruta de permisos penitenciarios algunos fines de semana. De acuerdo con su abogada, María Martín, del despacho Dávero, ha realizado más de 20 salidas autorizadas. Es que no solamente eso, es que se manifiesta que su conducta es intachable, que muestra un profundo arrepentimiento, que no mantiene contacto con ninguno de los demás implicados en el caso. Y todo esto, claro, lógicamente lo dice la letrada, que es quien sostiene que su defendido, que ahora tiene 40 años, pues ha cambiado por completo y está plenamente reinsertado en la sociedad. No me lo creo. Ya os digo, en este periodo Francisco Javier se ha casado con una mujer ajena al entorno penitenciario, sin ningún vínculo parece ser con actividades delictivas. En fin. Por este motivo, su abogada pues, ha solicitado que pase al tercer grado, el nivel previo a la libertad definitiva, aunque dicha solicitud aún está pendiente de resolución. Bueno, pues aquí vemos el dolor de una madre. Bueno, la verdad es que hay imágenes bastante más dolorosas, digamos, pero bueno, como digo, a mí el morbo y tal, y sacar ciertas imágenes tampoco me gusta porque no es plan. Realmente a quien hay que dar visibilidad es a los asesinos, ¿no? Al final, así que a ver si encuentro ahí una foto, que hay alguna, pero tapándose un poco la cara del famoso malaguita, ¿no? Digamos que, bueno, ya os digo que el tipo este pues se casa, se solicita el tercer grado y, bueno, pues digamos que este régimen está orientado a preparar a los reclusos para su reintegración total en la sociedad, permitiéndole ya no solamente mayores salidas, sino también uso de teléfonos móviles personales en sus celdas y acceso a ordenadores. El pasado 17 de mayo se cumplieron 22 años del brutal asesinato de la joven de Getafe de 22 años, con una discapacidad leve y acompañado de un amigo. Ya os digo, el malaguita dice que se arrepiente profundamente, muestra ese, ya os digo, comportamiento ejemplar, pero que yo no me lo trago, porque una persona que es capaz de realizar algo así es que no cambia nunca. Ya os digo, además eran delincuentes. Entonces, bueno, pues básicamente
mm, digamos que el malaguita le habría dicho a sus colegas, según recabaron después los investigadores, todo eso de que quería liarse con esa, ¿no? Entonces, bueno, pues es cuando sucede todo lo que sucede. Y es este tipo el que ya os digo, se le ocurre esa barbaridad, ¿no? de llevar a cabo eh, toda esa tortura contra la chica. O sea, es que es un ensañamiento brutal, brutal. Y ella sigue viva. O sea, es que es una cosa, ya os digo. Y ya os digo que es que además los autores del crimen llevan a cabo un intento totalmente consciente de destruir pruebas. O sea, es que ya os digo que el Citroën que utilizaron nunca apareció. O sea, que de tontos encima no tenían un pelo, ya os digo. O sea, que o bien lo quemaron, o bien lo lanzaron por un barranco, o bien hicieron las dos cosas, pero vamos, que fue con toda la intención. O sea, con toda la intención. Ya os digo, la familia de Sandra ha luchado, sigue luchando. Hemos visto innumerables imágenes de esta madre pidiendo justicia, pidiendo firmas, sobre todo por el tema de los menores, que de verdad que hay que tomar medidas con estas cosas, porque a veces ya os digo, sí, son menores, pero cometen actos atroces y ya os digo, tiene que haber alguna manera de pararles los pies. O sea, es que es una locura esto. Entonces, pues bueno, ya os digo. El tipo este, el malaguita, pues vive básicamente como un rey, ¿no? Ya os digo que bastante reinsertado, pero es verdad que el tipo de delito es el que es un delito muy grave. Y sí, bueno, parece ser que estando en Herrera presentó varios escritos de arrepentimiento por lo que hizo. Por eso está disfrutando de estos permisos, pero eso es tan fácil como una recomendación por parte de su abogada, decir, oye, mira, tú haz esto, haz lo otro, para que te den este permiso. O sea, es que es así. Luego lo del arrepentimiento, ya os digo yo que no existen este tipo de personajes, hombre, de ninguna manera. Entonces, bueno, de cara a que la valoración de permisos por parte de la Junta de la Cárcel no beneficie, se encarga también un taller de coches en el penal y se le han concedido también pues, salidas extraordinarias e incluso excursiones junto a otros pesos a determinados lugares, ¿no? Qué maravilla todo, ¿no? Digamos que ahora pretende dar un paso más en su pretensión de reinsertarse en la sociedad y según varios medios reclama, como si tuviera derecho este señor a reclamar algo. En los últimos tiempos, de forma insistente, el tercer grado a través de la Junta de Tratamiento Penitenciario. La Fiscalía que revisa estos fallos se lo deniega una y otra vez, recordándole la gravedad del crimen que cometió. Es que, hombre, es que claro, con los años parece que las cosas se enfrían, pero es que para esta madre, ¿vale? Y para su padre, esto no se va a enfriar nunca. Entonces, joder, coño, es que vaya tela, macho. Es decir, otorgarle la semilibertad haría que el preso pudiese hacer vida fuera de la cárcel teniendo tan solo que regresar para dormir entre semana. Entonces, tengo mucha rabia. Hace un año que está en la cárcel de Jaén y encima se ha casado. ¿Cómo se puede reinsertar un salvaje como este? ¿No? Se pregunta su madre. En todo caso, en 8 años, al cumplir 30 de condena, el asesino de Sandra Paló quedará en libertad. En fin, o sea, es que son cosas, ya os digo, tan inexplicables que no le podemos dar explicación. O sea, no se le pueden dar explicación porque ya os digo que tiene tela la cosa. Bueno, vamos a hablar un poquito más. Bueno, primero voy a ver si os pongo una imagen del malaguita, un momento. Bueno, pues esto es lo que se puede encontrar. La verdad es que son imágenes de bastante mala calidad y además tampoco creo que, bueno, esté muy bien visto que este tipo de imágenes se publiquen. Básicamente, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos al famoso Malaguita, que además parece ser que entró en directo en un programa donde estaba la madre. En fin, la verdad es que hay cosas que también son inexplicables por parte de lo que es el periodismo y la prensa amarillista de este país, que no hacen más que causar daño, haciendo este tipo de cosas, y que son cosas que ya os digo no se pueden explicar, no se pueden explicar. Entonces, bueno, pues básicamente lo más importante está dicho porque ya os digo que también es un caso que
que es lamentablemente muy duro, pero que tampoco tiene mucho más que contar. Ahora os voy a traer una imagen de, bueno, pues de los padres de Sandra en alguno de sus homenajes. Bueno, aquí vemos a dicho personaje al lado de su víctima, la pobre Sandra, que como veis tiene esa marca en la cara por el accidente de tráfico grave que sufrió y que la dejó, pues ya os digo, con una pequeña discapacidad, aunque hay que decir también esto a su favor, que ella en ningún momento, digamos, se rinde en ese sentido y que en ningún momento se quiere sentir como una persona diferente, o sea, no quería sentirse dependiente. Por eso se formaba en este centro ocupacional en Madrid, es decir, ella quería llevar una vida normal, ¿no? Como haría cualquier chica, cualquier otra chica a su edad. Entonces, bueno, por eso precisamente ese día decide salir a tomar algo con sus compañeros de clase, o sea que, bueno, lo único que no tarda en acabar este encuentro con sus amigos porque quería volver pronto a casa, la mujer, ¿no? Ya os digo, por el tema de la comunión de su hermano. Entonces, además, era buena chica, tan buena chica que les llama por teléfono a sus padres para no preocuparlos. O sea, imaginaos, ¿no? Que justo después de esta llamada, en la que sus padres se quedan tranquilos, es cuando suceden todos los hechos. O sea, es cuando suceden. O sea, que en apenas unos minutos, supuestamente iba a estar con sus padres y su hermano de 9 años, a punto de vivir unas felices horas de celebración, pero tristemente, pues ya os digo, suceden estas cosas y nunca llega a coger ese autobús que la lleve con ellos, porque es cuando se encuentra con estos energúmenos, básicamente. Aquí tenemos al otro individuo, el Rafita, que ya os digo, entre el Rafita y el Malaguita, pues lo peor de lo peor. Ya os digo que este también de la marinera ha seguido delinquiendo, en fin, de una manera increíble, ¿no? Es gente que ya os digo no se reforma nunca al final. Es más, yo creo que van de mal en peor alguien que es capaz de realizar una cosa así, como os digo. De hecho, ya os digo que en el año 21 es detenido por una estafa en la venta de un radiocasete de un coche. Ya os digo que cuenta con 22 antecedentes por multitud de delitos como robos con fuerza o violencia. Digamos que este elemento es el líder de una banda hiperactiva de alucineros, que ya sabéis que pues, básicamente con el coche se lanzan contra cualquier joyería, digamos, y ya os digo, y llevan a cabo pues, una cantidad de robos y demás. El total, el tío lleva 22 detenciones y 16 órdenes de búsqueda ya cesadas, ¿no? Con lo cual os podéis imaginar. A ver un momento, esto de aquí. Es que tiene tela, macho. A ver. Entonces, bueno, básicamente, ¿cuáles son las noticias más... las últimas noticias que se puede tener de este personaje? Bueno, pues que ya os digo que es detenido como líder de una banda especializada en alucinajes, en la que él es el líder, básicamente. La Guardia Civil lo ha detenido ya varias veces. Sobre todo, esto de los alucinajes lo hacen negocios de hostelería y restauración. Y los agentes con destino en el Grupo de Delincuencia Organizada de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid han desarticulado en la operación Cerbero Hostelero a este grupo criminal especializado en robos con fuerza por procedimiento de alucinaje y la maza, con vehículos que además han sido previamente sustraídos y a quienes hasta la fecha se les atribuye la autoría, ya os digo, de una veintena de robos en diferentes establecimientos de la Comunidad de Madrid, es decir, todo un personaje. A los detenidos se les imputa la sustracción de varios vehículos de gran cilindrada en el último trimestre que empleaban para la comisión de los robos a establecimientos. Sus objetivos eran principalmente bares y restaurantes, aunque también se investiga su participación en asaltos a salas de apuestas, farmacias, joyerías y otro tipo de establecimientos. Siempre actuaban en horario nocturno, normalmente entre la 1 y las 6 horas. El grupo era uno de los más activos de Madrid, al cometer una media de 5 hechos delictivos por noche
y hasta la fecha se les imputan al menos unos 20 robos en distintas localidades de la Comunidad de Madrid. Eso es lo que quiero, ya os digo, dar visibilidad a estos personajes y para que veamos que no se reinsertan, que es que no se reinsertan. El grupo estaba conformado, ya os digo, por 3 varones españoles con edades comprendidas entre 22 y 33 años, vecinos del barrio de Villaverde, y ya os digo, suman un total de 25 antecedentes por delitos relacionados contra el patrimonio. Por estos hechos se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal, robos con fuerza y sustracción de vehículos y quienes acaban de ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente. Ya os digo, en fin, después de haber sido condenado por participar con 14 años en el cruel asesinato de Sandra, os podéis imaginar, pues en fin, ya os digo. Llegó hasta cambiarse el orden de los apellidos para despistar a la policía y su historial delictivo. Y ha ingresado al menos 3 veces en prisión. ¿Pero qué pasa? Que entra y sale, entra y sale, entra y sale. O sea, que es que son cosas que no pueden ser. La acusación más grave que soportaba hasta ahora, aparte de lo de Sandra, evidentemente, era pertenecer a un grupo criminal desarticulado en 2011, en la Operación Ceniza. Sus integrantes, asentados en la Cañada Real Galiana, desguazaban coches robados para vender las piezas. A pesar de su desarticulación hace una década, volvieron poco después a las andadas en lo mismo, ¿no? Fueron arrestados de nuevo a principios del 2018 y bueno, en la misma operación pues caen sus hermanos, que tampoco son multireincidentes, pero tampoco nos importa. Digamos que vivía de pequeño en Alcorcón, pero hace unos años se trasladó a la antigua vía pecuaria, que fue desahuciado de la vivienda familiar de protección oficial y luego se le perdió la pista de su residencia, aunque se sabe que se casó y tuvo hijos, pero siempre andaba por esas mismas zonas. Con lo cual, en fin, aquí tenemos al elemento en una imagen bastante mejorada, porque la que hemos visto anteriormente tampoco se le veía muy bien la cara. Y el que está al lado, la verdad es que es una imagen de muy poca calidad, es el Malaguita, que tampoco os lo voy a poner. Y como os comento, pues vamos digamos, a poneros ya una imagen de todo lo que fue la lucha de la madre y bueno, un poco del funeral de Sandra y demás. Bueno, pues aquí ya os digo, vemos a los padres, es que tampoco ya os digo quería poner imágenes demasiado explícitas ni demasiado duras de la madre, porque yo creo que, ya os digo, no... Pero bueno, que es para que sepáis básicamente que su lucha ha sido interminable, a ver si hay alguna en alguna manifestación. Aquí tenemos una imagen donde se ve, bueno, portavoz en una de las muchas manifestaciones que se hacen, básicamente por el derecho y la dignidad de las víctimas, que son al final, como digo, pues las personas que tienen que ser, joder, que se les tiene que hacer justicia. Porque ya os digo que es que a veces parece que son los delincuentes los que tienen todas las garantías, sobre todo en este sistema que tenemos a día de hoy, este lamentable sistema del Código Penal, ¿no? Tan garantista, que ya os he dicho en alguna ocasión que prefieren tener a un culpable suelto que a un inocente en la cárcel. Y bueno, a ver, yo entiendo que lógicamente, bueno, pues tener a un inocente en la cárcel es algo muy grave, pero jolín, cuando tenemos una certeza de prácticamente el 90-95% de algo, pues a ver, ¿qué queréis que os diga, no? O sea, yo son cosas que no puedo comprender. Bueno, y aquí tenemos una foto que es bastante reciente, donde bueno, podemos ver a la familia de Sandra haciéndole pues, un homenaje a la chica, porque ya os digo que hay cosas que nunca se olvidan, y nos vamos a quedar con esto, básicamente, ¿no? Porque ya no hay mucho más que decir. Nada, esperemos que en algún momento, si es que existe por eso del karma, no me lo creo. O sea, quiero decir, hay muchísima gente que ha cometido auténticas barbaridades, delitos muy graves y que sigue por ahí a sus anchas. O sea, a esas anchas. Y esperemos, ya os digo, que Anglés no esté vivo, porque entonces ya os digo, para mear y no echar gota. Pero bueno, son cosas que pasan, lamentablemente. Además, ya os digo que en el caso de delitos de menores, porque no es lo mismo, ¿no? Lo que pasó con, lógicamente, James Bulger, que tenían 10 años, eran niños, que ya chavales de 14, 15, 16 años que son adolescentes y que ya tienen bastante más conciencia aún así de lo que hacen. Pero bueno, que eso no quita sin ninguna duda como os comento, la gravedad de sus hechos, sin ninguna duda, pero bueno, digamos que ayuda de alguna manera.
Así que bueno, nos vamos con esta imagen y por mi parte nada más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.